Buenas tardes con todos, bienvenidos a este otro taller de la Maratón de Matemáticas organizado por Teachers to Teachers y la Universidad San Francisco de Quito. Espero que hayan disfrutado de los talleres hasta el momento. Quería recordarles que este taller va a ser grabado y retransmitido públicamente en Facebook, en la página web de Teachers to Teachers. Entonces, si es que alguien no desea que su imagen salga en la pantalla, puede apagar las cámaras. Igualmente para el audio, para evitar ruidos de fondo, es preferible que tengan su micrófono apagado hasta el momento de que deseen participar. Quiero presentarles perdón, antes de presentarles nada, al final del taller les voy a dar un link para una encuesta que les agradecería muchísimo si la pudieran completar. Les llevará unos 10-15 minutos máximo en completar la encuesta. Si es que han asistido a varios talleres, es una encuesta por cada taller que hayan asistido, ¿sí? Entonces, quisiera presentarles a nuestra facilitadora, Cristina Moreira. Ella es terapeuta de lenguaje, graduada de la Universidad Central del Ecuador. Es experta en atención terapéutica a niños con problemas de habla y lenguaje y realiza intervenciones para ayudar en problemas del aprendizaje en diferentes áreas. Es integrante del equipo de atención a niños con espectro autista y trabaja en asesoramiento a padres para apoyo adecuado en casa. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Educación y diplomado en Dificultades de Aprendizaje en la Universidad Técnica Particular de Loja. Cristina ha trabajado como docente a nivel básico, proveyendo atención a grupos de niños de edad preescolar y dando clases de matemática y lenguaje para niños de segundo y tercero de básica. Además, ella ha sido terapeuta de lenguaje en la Fundación CEI para niños con discapacidad auditiva y en el Centro Terapéutico Voces. Buenas tardes. Sin más. Gracias. Buenas tardes con todos. Yo quisiera hablar un poco sobre la inclusión. En realidad, la inclusión para mí es un tema un poco mal tomado desde mi punto de vista. Yo he sido docente durante muchos años en escuelas. Siento lo que los docentes, ya no estoy trabajando como docente, ahora yo trabajo en apoyo terapéutico a niños. En realidad, el trabajo de docente es agobiante. El docente que incluye es el docente que está ya avanzado, que tiene los apoyos requeridos para esta labor. Entonces, mi idea el día de hoy es hablar un poco sobre lo que es la inclusión desde mi punto de vista, obviamente habiendo tenido ciertas bases ya, pero también la idea es que muchos de ustedes que ya tienen una experiencia o han tenido experiencia igual en este tema de la inclusión pueda participar o darnos algún criterio acerca de lo que vamos a tratar. Entonces, bien, yo inicio con el planteamiento que es la inclusión, ¿no? Hay muchísimos conceptos acerca de la inclusión y la inclusión en general, pero obviamente aquí vamos a hablar sobre la inclusión educativa. Entonces, desde ese punto, yo digo que la inclusión es el aceptar las diferencias entre las personas, el aceptar esta diversidad, el comprender los diversos puntos de pensamiento y el posibilitar una convivencia positiva dentro de la comunidad educativa en la que estamos nosotros realizando. Entonces, ¿qué es educación? Mejor dicho, pongo como un criterio la educación inclusiva como pensamiento inclusivo. Más que educar inclusivamente, tengo que pensar como tal. Yo no puedo hacer educación inclusiva si mi pensamiento no es inclusivo. Partiendo de una premisa de los derechos humanos, de que todos tenemos derecho a elegir la escuela que queremos, y esto no significa que yo voy a elegir la escuela que quiero porque puedo pagar esa escuela. Estoy hablando desde como padre o como maestro en la escuela en la que estoy, porque quiero estar ahí, porque he tenido que estar ahí, porque por cualquier situación me encuentro ya en esta escuela, pero yo quiero que esa escuela sea la que yo quiero.
se convierta en la escuela que yo pretendo que sea en mi quehacer educativo. Entonces, surgen varios pensamientos recogidos así a lo largo de este proceso de inclusión al que hemos llegado actualmente en el sistema educativo, ¿no? Como, por ejemplo, que los estudiantes con capacidades distintas deben adaptarse al sistema educativo regular, o que las escuelas garanticen calidad en cuanto a la seguridad física, apoyo y conocimientos pedagógicos, que los estudiantes con capacidades distintas acceden a las mismas oportunidades de los regulares, que el sistema educativo debe adoptar sistemas de enseñanza acorde a la diversidad del estudiantado, que la formación en la escuela sea compartida favoreciendo las singularidades. Entonces, yo aquí les invito a unos criterios básicos suyos propios. ¿Cuál de estos pensamientos creen ustedes se acerca más a lo que es la inclusión o a un pensamiento inclusivo y cuál no? ¿O cuáles no? No sé si alguien quiere participar. ¿No? Hola, buenas tardes. Ana Lorena. Yo me llamo Ana Lorena Domenech, soy psicopedagoga de profesión original y trabajo hace más de 15 años como pedagoga de apoyo en Cáritas La Primavera, donde tengo acceso a estudiantes de escuelas fiscales de toda la zona de Cumbayat, Tumbaco, y he podido tener la oportunidad de trabajar con muchos niños que tienen capacidades distintas. Y algunos de estos conceptos, de hecho, son manejados por muchas de estas escuelas, pero totalmente con resultados catastróficos para los niños al juicio, a quienes yo he tenido que acompañar muchas veces dándoles apoyo de orden psicopedagógico. Por ejemplo, los estudiantes con capacidades de adaptarse al sistema educativo regular, me parece que eso es un pensamiento catastrófico. Ha generado para mí una secuela terrible en los niños. Tampoco creo que la escuela debe garantizar solo seguridad física, apoyo y conocimientos pedagógicos. Tal vez para mí la formación en la escuela es compartida favoreciendo las singularidades, una cosa que parezca más a lo que para mí sería un pensamiento inclusivo en el área educativa. Gracias, gracias Ana Lorena. La verdad, concuerdo. Yo también creo que han sido conceptos que más bien han excluido bastante. Y de esto es lo que justamente era la idea, ¿no? El llegar a pensar que inclusión no es el mero hecho de que viene el niño. Anteriormente se llamaba integración. El niño llega a la escuela y es aceptado en la escuela porque la escuela tiene que aceptar al niño, pero la capacidad de los docentes, el ámbito de, digamos, la comunidad educativa que está donde está el niño, no está preparado realmente para una inclusión. Desde el hecho mismo de pensar que es un niño de inclusión, yo pienso que ya no es un niño incluido. Por eso pienso que en el aula los maestros tenemos muchos desafíos, ¿no? En el aula que realmente quiere ser inclusiva. Porque primero el maestro debe evitar esta etiqueta de pensar en la inclusión, en que estos niños que vienen son para incluir y ya están etiquetados de por sí. El descubrir los intereses individuales es un trabajito que hay que plantearse permanentemente, ir observando, ir trabajando con los niños al mismo tiempo mientras vamos descubriendo sus intereses y en base a ellos vamos formando sus programas, digamos, o sus procesos de aprendizaje. Eliminar los condicionamientos. Muchas veces los maestros nos condicionamos, ¿no? Ya bien vengo listo para ayudar a un niño. Hablemos un niño con trastornos de atención, con un déficit de atención. Entonces, ya estoy condicionada a eso, sé que a este niño le tengo que poner en primera fila, tengo que hacer ciertas cosas muy condicionadas, pero no realmente que están acorde con el niño, cosas que ya están establecidas, digamos así. El superar las barreras del aprendizaje, estas barreras que luego vamos a ver son bastante
comunes, están en todo lado, incluyendo en situaciones familiares y que no nos permiten seguir avanzando en un proceso de apoyo, sino que más bien agrandan en la situación de exclusividad, de exclusión mejor. El acompañar de forma asertiva a niños y a sus familias. Yo soy partidaria de que el maestro tiene que hacer inclusión también a la familia, tiene que llamar a hacer que la familia coparticipe en la escuela. Muchas veces más bien el maestro trata de mantener a la familia un poco alejada porque piense que va a ser crítica de su labor o porque piense que va a ser mala labor y que va a confundir al niño, cualquier situación de estas, ¿no? Más bien pienso que la familia es el puntal más importante para lograr un avance dentro de estas situaciones que por las que pueda estar pasando el niño. El proponer y practicar métodos de aprendizaje flexibles. Esto es algo que permanentemente sí tenemos que estar los maestros, los docentes listos, ¿no? O sea, ningún aprendizaje está establecido. Todo proceso de aprendizaje es cambiante según el niño, según la situación, según el lugar, según la edad, en fin. Son muchas las situaciones por las que los procesos deben ser cambiantes. Entonces, aquellos maestros que a veces se repiten el mismo contenido, la misma metodología, mismos procedimientos año tras año, niño a otro niño, no es conveniente. No estamos hablando ahí de una verdadera inclusión. Crear espacios de aprendizaje bueno, de diversos, ¿no? Que sean más divertidos, más dinámicos, más interactivos. Esto es importante porque motiva a los niños, ¿no? Y no estamos hablando solo de los niños que han venido o sea, para empezar, no quiero solamente quedarme en que estamos hablando de inclusión por los niños que tienen algún tipo de dificultad. Estamos hablando de inclusión de toda la clase, ¿no? Entonces, cuando yo estoy incluyendo la clase entera. Entonces, cuando yo hago un programa dinámico y divertido y abierto, flexible y esto, estoy haciéndolo para todos. No estoy hablando, y esto hay que quitarse un poquito de la mente, que solamente esté pensando en el niño que ha venido con una cierta dificultad. Entonces, aquí están las barreras que yo considero que debería romper la escuela si quiere ser inclusiva. Entonces, hay desde las barreras sociales, como mirar que tenemos entornos familiares muchas veces carentes de conocimiento académico. En estas situaciones son familias que piensan que la labor del maestro es solo cuestión del maestro, ellos no se meten, piensan que el maestro no está haciendo lo correcto, o muchas veces piensan que el niño es el culpable de un fracaso. Entonces, estamos hablando de familias que no están muy enteradas de lo que está sucediendo en el proceso de aprendizaje de su hijo. La falta de recursos económicos de las familias, y no hablo solamente de situaciones en escuelas públicas, porque en escuelas privadas pasa exactamente lo mismo. A veces no solamente esto no ayuda para que, me voy al punto que muchas veces nosotros pedimos material específico que el padre tiene que comprar, adquirir, ponemos ciertas condiciones en este aspecto. Perdón, perdí. Un momentito, algo perdí. Ya. Entonces, a veces pedimos a los padres, cómprele esto, hágale así, llévele al médico. Entonces nos topamos con una situación económica no real, no ideal para este tipo de demandas, pero también porque pueden llegar niños que por negligencia más que por una cuestión económica, muchas veces están privados de una buena alimentación, de salud, de un buen trato. Entonces, estos
también es una barrera para el aprendizaje en el niño. La sobreprotección como uno de los, digamos, como una malformación que suele ocurrir con mucha frecuencia, porque sí hemos visto con mucha frecuencia en familias, y que pues no permiten que el niño vaya desarrollando según sus posibilidades. Prejuicios y discriminación, que esto está dentro de la escuela, dentro de la casa muchas veces, y obviamente en el entorno en general. Hay las barreras metodológicas que son debido a programas educativos rígidos, estos programas que ya nos vienen impuestos, plataformas, libros que ya están diseñados para determinados programas educativos y que nos regimos solamente a ello y no miramos de forma más flexible cómo podríamos combinar o cambiar ciertos procesos. El escaso acceso a los recursos tecnológicos, y eso ahora estamos viendo con educación que se está dando virtualmente por obligación, pero ya desde antes muchos colegios optaron por plataformas educativas que de cierta manera son muy interesantes, pero no concuerdo con que sean la base del aprendizaje, porque el aprendizaje se aprende desde el vivir, desde el compartir, desde la vivencia misma del niño. Y estas plataformas o estas ayudas tecnológicas deben ser un apoyo, deberían ser un apoyo, al menos en las edades iniciales en las que yo estoy hablando. Recursos didácticos inadecuados. Obviamente, si estoy escogiendo algo que no está acorde al niño, en cuanto a su edad y en cuanto a su proceso y en cuanto si es que hay una dificultad a su dificultad, los recursos pueden ser un impedimento. La poca coordinación entre docentes y directivos, que sí se puede dar en algunos establecimientos educativos en la que pues no se coordinan este tipo de situaciones porque se trabaja aisladamente, ¿no? Un poco porque se cuida mucho el puesto, porque se establecen reuniones para, o sea, muchas veces porque por desconocimiento, porque sabemos que hay un niño o unos niños o una clase que puede ser apoyada por muchos docentes, pero eso implica trabajo de todos, entonces muchas veces evitamos esta cuestión. Barreras organizativas inadecuadas, maneras de agrupar a los estudiantes, de esto ya hablando dentro del aula, por ejemplo, las aulas que son las típicas aulas en donde les ubicamos en filas, en hileras o son formas inadecuadas. También si permanecemos siempre en círculo, también si permanecemos siempre en medio círculo, también si permanecemos, o sea, lo ideal aquí sería el flexibilizar un poco mirando las necesidades del grupo entero, no siempre estableciéndolo como porque así tiene que ser. La deficiente organización del trabajo docente con el personal de apoyo. Y hablo personal de apoyo como justamente externo o interno, ¿no? Los psicólogos dentro de la escuela, los directivos, la gente que ayuda, a veces auxiliares de ayuda, o también externos como son los terapeutas que están apoyando determinadas situaciones en los niños, en ciertos niños. Entonces, cuando no hay esta organización, cuando no trabajamos en conjunto, en definitiva, cuando no solicitamos esta ayuda o este compartir, sí puede ser una gran barrera, porque cada uno está por su lado y no vemos avances en este aspecto. Una escasa participación comunitaria. Es importante que en el quehacer educativo la comunidad, no solo educativa, sino la comunidad barrial, por ejemplo, esté inmersa dentro de la educación. Hace mucho tiempo, bueno, no sé si es que se daba realmente, pero me parece que había un poco más de apertura en cuanto al poder salir al barrio a compartir con el carnicero, con el panadero, con ciertas partes de la comunidad que digamos que son del vivir del niño, ¿no? Ahora, en los colegios inclusive
públicos, no se diga en los privados, los niños están carentes de estas experiencias. Entonces, es bien difícil indicarle lo que hace un carnicero a través de un video o a través de un libro. Si él no ha convivido, si no ha ido, no ha tenido la experiencia siquiera desde el oler el sitio donde está. Entonces, y esto sé que es un impedimento que se da porque el mismo sistema educativo no lo permite, ¿no? Ha frenado mucho las salidas a los profesores, les ha frenado mucho el salir de las instituciones educativas, salir del área de la institución educativa, pues por muchas razones que están escritas, pero que en definitiva sí ha perjudicado este tipo de vivencias para el proceso del aprendizaje. Barreras actitudinales, esto más con referencia a la actitud que tengamos los maestros frente al grupo o al problema en particular. Hay la tendencia a derivar siempre, ¿no? Entonces entra el maestro, encuentra que este niño no lee, no escribe, no calcula, no hace alguna cosa rápidamente como el resto del grupo, entonces lo más fácil es derivar el problema a una persona especializada. Entonces, esto tiene también que ver con la actitud negativa, o sea, no puedo, no sé, no quiero, pero tampoco hay mucha... aquí hay una cuestión de no querer también, porque no querer enterarme un poquito más allá. Cierto es que el docente no es el psicólogo y que son preparaciones que no es lo mismo, no son iguales, pero sí tiene mucho que ver, muchos conocimientos del uno con el otro. Entonces, el enterarme un poco acerca de cómo puedo ayudarle, prepararme un poco cómo puedo hacer con este niño, siempre es oportuno el buscar este apoyo. Hay expectativas bajas o muy altas de los padres y de los docentes. Por ejemplo, hay padres y también docentes que esperan que el niño llegue a unos conocimientos sublimes cuando no es el caso o cuando no es la prioridad, y cuando también hay padres que piensan que este niño no va a avanzar para nada. Entonces también eso se convierte en una barrera porque no hay el apoyo suficiente. Y las barreras físicas que conocemos, las condiciones físicas de la escuela desfavorable, escuelas que son adaptadas y no son creadas para la función que cumplen, barreras que impiden la movilidad de los niños y la seguridad de los ambientes físicos, ¿no? Hay escuelas en las que no hay, digamos, hablo más de escuelas inclusive públicas, digamos, escuelas públicas en las que sobre todo no tienen el cuidado de que entren o salgan las personas, ¿no? Creo que mucho ha cambiado esto, sin embargo, todavía podrían haber este tipo de barreras. Entonces, ¿cuáles son los estudiantes que vamos a incluir? En realidad, desde este punto de la inclusión, para mí son todos, ¿no? No es solamente el niño que viene con una cierta dificultad o discapacidad, alguna situación en especial. Todos tenemos una situación especial, incluidos los profesores. Tenemos una situación especial y todos tenemos que ser incluidos. Entonces, todos los procesos de aprendizaje que hagamos será pensando en el grupo, y dentro del grupo haremos ciertos momentos en los que todos los del grupo tienen un momento exclusivo. Vamos a tomar en cuenta entonces las condiciones individuales de cada niño y las capacidades distintas con las mismas oportunidades, ¿no? Lo que decía Ana en este aspecto. ¿Cómo puedo apoyar yo a todos? Yo aquí quería comentarles que no me gusta utilizar el término de necesidades especiales o necesidades educativas especiales. Prefiero utilizarlo como requerimientos. Para mí, el hablar de necesidades es una cuestión más mía, no sé qué tan cierta sea, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que estoy disminuyendo más la situación, ¿no? Así como, uy, pobrecito, necesitado. O sea,
estoy como minorizando un poco la cuestión. Cuando es un requerimiento, pues todos tenemos requerimientos en todo aspecto. Entonces, uno requiere hacer tal cosa, uno requiere de tal cosa para hacer tal otra cosa. O sea, el requerimiento para mí tiene otra connotación. Entonces, desde un requerimiento emocional, yo voy a mirar qué requerimientos emocionales tienen determinados niños o todos los niños, ¿no? Hay niños que en el aula vemos niños con ansiedad, con irritabilidad, con depresión, con miedo, por distintas situaciones. Entonces, esto ya es un requerimiento de mi estudiante que tengo que tomarlo en cuenta también. Hay requerimientos académicos, por atención dispersa, por poca retención de la información, por alteraciones en la percepción visual o auditiva, que ya son propios de la parte o indispensables para la situación académica, ¿no? En especial. Requerimientos, perdón, aquí hay personas que... Requerimientos sociales, como la dificultad en habilidades sociales, la timidez, la impulsividad, son estos requerimientos sociales. Y los físicos, yo recuerdo, y todavía tengo muchos niños que llegan con inmadurez motriz, y esto debido muchas veces a esta sobreprotección de la que había hablado antes, niños que no tienen ningún problema neurológico, neurobiológico, pero por cuestiones de crianza llegaron a una inmadurez motriz fuerte que no le permite acceder a acceder bien al proceso de aprendizaje, ¿no? Y la discapacidad física, que de por sí muchas veces, o sea, por ser una discapacidad, está ahí permanente, ¿no? Existente. Allá. Bien, ¿cómo puedo proceder para iniciar el apoyo requerido? Si soy un maestro en el aula, primero voy a realizar la observación especializada. Como les decía, yo aquí muchas veces, cuando estaba en función de maestra, es muy común que nos deriven el grupo, nos hagan un informe acerca del grupo y de las especialidades que hay dentro de este grupo, de los chicos que tienen los requerimientos en tal o cual cosa, de si Pepito come más rápido que Juanito, y así. Entonces, para mí esto no me servía mucho, porque en realidad uno comienza a frenarse, a encasillarse en la información que tiene. Hay muchos pensamientos que como maestro le vienen, no sé, es como, bueno, entonces, ¿qué hago con este niño? ¿Hago lo mismo que hizo la maestra anterior? No, yo voy a hacer algo mejor, voy a hacer de esto de otra forma. Y puede ser que la situación haya cambiado porque el mismo niño ya maduró de un año lectivo al otro año lectivo. Entonces, este niño ya es bastante distinto. Yo, en realidad, como maestra, prefería que nadie me dé ninguna información, o sea, no tener información y comenzar a hacer observación de cada uno de los estudiantes me resultaba mucho mejor. La aplicación de las pruebas informales, estas pruebas que pueden ser orales, gráficas, o la misma observación ya es una prueba según lo que quiera yo evaluar, ¿no? Desde la parte social, en el recreo, durante el recreo, en fin, hay muchas cosas que yo podría observar en un niño. Y finalmente, cuando yo ya veo que las dificultades son evidentes, se presentan o están molestando en el proceso del aprendizaje, voy a solicitar pruebas específicas que nos orienten a un diagnóstico. Pero, ojo, la palabra diagnóstico es solamente para yo, lo que yo quiero expresar aquí es que no hay que etiquetar con el diagnóstico, ¿no? A nosotros nos dicen, este niño es autista, tiene Asperger, hiperactividad, déficit de atención, dislexia, discalculia, disminución cognitiva. En fin, hay una serie de situaciones más y yo ya encasillé a este niño dentro de ese diagnóstico. Lo etiqueté, lo encasillé. Cuando es mejor, el diagnóstico me sirve para saber si, a mi modo de ver, ¿no?
para saber si, por ejemplo, un niño con hiperactividad está con el tratamiento requerido, el tratamiento neurológico o médico requerido, o el niño que tiene con autismo, cuál es su grado para saber qué es lo que más le afecta, qué es lo que menos le afecta en determinadas situaciones sociales en las que ella se enfrenta, qué es lo que le pone irritable, qué no. Por decir alguna cosa, así, si es que con dislexia, saber qué tipo de libro, de letras o de lectura voy a poder hacer con este niño. No más bien, no sería para decir, es que tiene dislexia, pues, o es que como tiene dislexia, entonces él no va a poder leer este libro. Entonces, sí es una línea muy delgadita en la que tenemos que saber no cruzar en el caso de tener un diagnóstico y de no cruzarlo hacia la etiquetada que yo le daba. Por eso es que cuando nosotros entramos a un nuevo año lectivo, el planteamiento es ese, ¿no? El miedo como maestro que tenemos es justamente ¿a qué grupo me voy a enfrentar? Entonces, vemos que en principio soy parte de una escuela incluyente cuando trabajo en equipo. Y trabajar en equipo es hacer varias cosas juntos, ¿no? El apoyarse como maestros, de evitar este egoísmo de no querer darte lo que a mí me sirvió o no querer escuchar porque crees que sabes más. O situaciones como esta que yo las he visto y por eso las estoy comentando, las he sentido también. Entonces yo pienso que más bien la experiencia de uno enriquece al otro. Y lo que de pronto no está mal poder decir como maestro, mira, no sé qué hacer con este niño, tengo que atender a los demás y no puedo avanzar con este niño, ¿qué me recomiendas? Entonces, este trabajo en equipo como maestros es importante, ¿no? Resolver las situaciones, planificar y co-crear. ¿Cómo apoyo a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje específicamente? Ya vamos pasando a la parte ya de aprendizaje. Primero, conociendo los requerimientos dentro del aprendizaje, ¿no? Si yo tengo que desarrollar su atención, si tengo que hacer que avance a su propio ritmo, si tengo que suprimir ciertas tareas innecesarias, si tengo que desarrollar autonomía de trabajo con ciertas estrategias o herramientas. Todo esto lo tengo que conocer de antemano, es decir, tengo que ir mirando qué es lo que tengo que hacer con este niño. Y luego de eso voy a diseñar programas específicos que son las llamadas adaptaciones. ¿Y qué son los ajustes que se realizan en el currículum para poder mejorar un sistema de aprendizaje? Entonces, tenemos adaptaciones curriculares de acceso y las significativas. Las de acceso, que son las modificaciones que hacemos en el material o en los recursos didácticos para apoyar los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, si tengo que utilizar material concreto con unos y con otros ya me puedo pasar a otro tipo de material. Siempre tengo que, serían las de acceso, la modificación que yo haga dentro del mismo contenido. Y las significativas, en cambio, es cuando yo debo cambiar, sea el orden o sea el contenido mismo, eliminar o incluir otros objetivos y contenidos, cuando debo cambiar metodologías. A veces el utilizar, probar varios tipos de metodologías sí ayuda muchísimo, porque como tenemos una diversidad en el aula, entonces la metodología no es la misma para todos, o no debería ser la misma para todos. Y también el cambio en el sistema de evaluaciones. Entonces, hay evaluaciones que se pueden, no solamente se simplifica la evaluación, sino que otras que tendrán que ser orales, otras que tendrán que ser gráficas, y son formas de evaluar que tenemos. Pero vamos al grano, vamos con la adaptación curricular básicamente en las matemáticas. Entonces, ¿cómo saber que un niño requiere apoyo en matemáticas? Cuando yo observo, esta parte que yo hablaba de la observación, como maestro estoy observando que el niño invierte números, que no integra procesos, que no resuelve problemas, que no retiene cantidades, que no hay la secuencia numérica o está muy desordenada. Entonces,
dependiendo de la edad, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de niños de 5 años, muchos de estos no son unas dificultades, pero hablando ya de niños de mayor edad. Y vamos a ver, las dificultades también pueden ser temporales o permanentes. Cuando yo hablo de dificultades temporales, son aquellas que dentro de poco, con algo de apoyo, van a ser superadas y que generalmente se presentaron por una inestabilidad emocional del niño o la niña, por condiciones fisiológicas o médicas que obligan que, por ejemplo, se ausente de la escuela con frecuencia, por antecedentes de dispedagogía, que es cuando han habido aprendizajes que no han sido muy los ideales o los correctos para esta persona, y entonces se van quedando vacíos, los que llamamos nosotros vacíos o lagunas, que después afectan mucho en lo que sigue del proceso. Y hay las dificultades que son permanentes y que son propiamente los niños que tienen, digamos, a los que llamamos con muchas necesidades educativas especiales, ¿no? Y que son los niños que tienen un diagnóstico de un trastorno neurobiológico o por una discapacidad. En las matemáticas, cuando yo inicio el proceso de matemáticas, bueno, sabemos que hay un proceso de aprendizaje matemático que va desde lo manipulativo a lo simbólico, en toda edad. Y yo aquí he graficado en una edad de niños pequeños, ¿no? Entonces, el manipulativo, que es el poder tocar, el poder trabajar a partir de las sensopercepciones, es decir, el saborear, el mirar, el escuchar, el tocar, el sentir. Todo esto va a ayudarme a que crea conceptos propios de lo que es frío, el caliente, el duro, el áspero, el profundo, el alto, bajo, en fin, que me van a ayudar pero son conceptos que los voy adquiriendo yo porque yo estoy manipulando, porque a través de mi cuerpo estoy integrando este conocimiento. Cuando yo ya lo tengo integrado, ese mismo conocimiento va a ser graficado, va a ser más fácil que yo lo pueda comprender de forma gráfica o realizarlo de forma gráfica, porque hago un paso el paso que hago allá es mucho más fácil porque ya tengo un conocimiento integrado previo que lo hice a través de mi cuerpo, de las sensaciones mías, de mis vivencias. Y una vez que yo ya tengo integrada la parte gráfica, que yo puedo desarrollar muchas actividades en forma gráfica, puedo ir a la parte simbólica, que es la representación, en este caso, de números y símbolos. Entonces, yo digo que las matemáticas son para todos, ¿no? No es que porque el niño tiene una discapacidad puedo excluirlo de este proceso. En las matemáticas nos sirven absolutamente para todo, ya lo sabemos, pero por eso mismo es para todos. Entonces, con ellas yo puedo priorizar objetivos de problemas reales, es decir, dentro del área de matemáticas, yo en mi planificación, yo voy a hacer objetivos que me deben o que deben al estudiante a que se plantee y resuelva problemas reales, problemas de la vida cotidiana. Puedo respetar procesos del aprendizaje, o debo hacerlo con estos procesos anteriormente que les indiqué, de los que estaba hablando, desde la parte manipulativa hasta la parte simbólica abstracta. Y recursos didácticos, en matemáticas tengo que usar recursos didácticos manuales e interactivos, o sea, interactivos inclusive pueden ser no solamente a nivel de las TICs, sino también cuando yo en los mismos cuadernos o en los mismos libros hago un material interactivo donde pueda interactuar como los libros, los cuentos que hay, estos que se mueven, los gráficos son cuentos interactivos. Entonces en matemáticas también puedo hacer cuadernos interactivos si es que es el caso de la educación presencial, ¿no? Porque
En realidad ahora, pues no sé cómo los maestros lo estarán manejando en cuanto a cuadernos y libros, porque yo creo que ahí es otro tema que habría que resolver, que programar, hacer programas ya más específicos de la educación virtual. Programas funcionales, dinámicos y lúdicos. Me refiero a programas que sean, es decir, dentro del programa, que este no sea estático, como decía, que no sea basado solamente en el libro, que no sea solamente de plataformas, y donde el niño se pueda mover, pueda jugar y a través del juego pueda aprender. Bueno, justamente la idea de este taller era un poco el observar, construir la propia clase, ¿no? Yo quería un poco compartirles material que he sacado de la web. En la web hay un montón de material didáctico que se puede sacar y se puede acoplar, digamos, a cada situación. Pero esto es un ejemplo solamente. He querido proponer un tipo de trabajo en el aula. A mí me gustan mucho los rincones como hacen en educación inicial, pero obviamente dependiendo de la edad nosotros podemos ponerles otro nombre, rincones, áreas, no sé, segmentos, lo que nos parezca más correcto, inclusive hasta a nivel universitario podríamos estar utilizando este sistema, ¿no? En donde yo voy a tener los espacios o sea, determinados en ciertos, o sea, puestos ciertos juegos o material en donde el niño pueda jugar, justamente puede interactuar solo o en grupo, y que pueda aprender por sí mismo. Aquí el maestro no va a intervenir, el maestro solamente va a mirar que estén seguros, que tal vez una idea que pueda formular, pero no va a proponer, no va a dirigir, porque se trata de que el niño aprenda por sí mismo, experimente por sí mismo todo lo que se le presenta, todo lo que tiene frente a sí, ¿no? Entonces, es como nosotros, como el ser humano, vamos aprendiendo en realidad, en general, ¿no? Es lo mismo, es la representación de lo que hacemos desde que somos muy pequeños, cuando estamos de bebés o recién caminando, y lo que queremos es tocar, y lo que queremos es botar, sentir ruidos, sentir texturas, y es exactamente lo mismo, es basado en eso que tenemos que seguir haciendo en cada proceso de aprendizaje. Entonces, en cada rinconcito yo voy a poner, por ejemplo, juegos y figuras, donde pueda hacer un poco de, o sea, ahí estamos introduciendo la parte de geometría, que Andrea sabe muy bien esto de la importancia de la geometría dentro del proceso matemático. Otros rincones como secuencias numéricas, o sea, juegos donde puede hacer secuencias numéricas o patrones, otros juegos de experimentación y otros de resolución de problemas, por ejemplo, jugar a la tiendita y el usar la moneda, que son muy, les gusta mucho a los niños, y además estamos ahí apoyando un poquito, van descubriendo la necesidad del cálculo, la resolución de problemas. Y cuando ya todos hemos participado de todos los rincones, hemos recorrido, a veces no una vez, a veces otros requieren 2, 3 veces. Mucho tiene de esto el método Montessori, ¿no? A mí yo apoyo muchísimo el método Montessori, me parece que es una base importantísima dentro del aprendizaje en general. Entonces, es recopilando un poquito de este método la idea de jugar en este sentido. Y en el centro, diseñado un espacio donde ya es de forma dirigida todos los conocimientos previos que obtuvo desde los juegos, los va a graficar o los va a simbolizar ya en este espacio central que ya es dirigido y es observado y es coevaluado, porque me parece más importante a mí la coevaluación, el que se evalúen uno a uno, el que entre ellos mismos descubran
los errores o los aciertos, que puede ser un trabajo en equipo como también individual, y luego compartimos esta evaluación. Y el maestro es un mediador de esto y va dirigiendo y va observando y puede ir evaluando. Y no se vuelve, a mi modo de ver, esta necesidad de plantear evaluaciones mediante papel y lápiz con problemas o con ecuaciones que en muchos casos, y estamos hablando de niños que sobre todo han tenido dificultades en el proceso de aprendizaje, se vuelven tediosos y fracasos, o sea, son realmente fracasos. En otros casos, estamos hablando de personas que, o sea, de niños que no, perdón, me distraje por... bueno, la idea es esta, ¿no? Que el niño no sienta una presión, porque el problema, a mi modo de ver y por experiencia propia, el susto que se tiene en las matemáticas es cuando nos dijeron qué es lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que sumar 2 papas con 2 papas y tienes que llegar a un resultado. Entonces, nos llevaron a que nosotros tengamos que pensar en lo que el otro quiere que yo piense, pero no en el descubrir que ese es el planteamiento, ¿no? El cambiar este sistema, no únicamente para el niño que tiene una dificultad. Lorena, ¿quieres hablar? Sí, dime. Yo tengo un cuestionamiento respecto a lo que tú propones. No escucho muy bien. No sé si ya me oyes, ¿no? ¿Sí? Es un poquito, escucha muy bajito ahí. Y eso que ya estoy con el micrófono. Yo tengo un cuestionamiento respecto a tu propuesta. Estoy totalmente de acuerdo en que el plantear objetivos rígidos, intervenciones rígidas de los docentes, muchas veces impide la curiosidad y el espíritu de investigación de los niños. Pero yo soy muy vygotsiana en el sentido de que pienso que si estoy convencida de que el aprendizaje es una construcción y no una transmisión de conocimientos, y por lo tanto es muy importante el posibilitar un ambiente donde el niño pueda hacer estas construcciones, pienso que el papel docente en esos espacios no puede ser solo de un mirador. Tiene que ser también una persona que intervenga, obviamente no para decirle lo que tiene que hacer, pero, por ejemplo, preguntas, cuestionamientos, pueden facilitar que los niños lleguen a adquisiciones, ¿no es cierto?, a través de, son esas escaleritas que uno le pone, los andamios que decía Vygotsky. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué pones esta aquí y esta no acá? Entonces cuando tú haces ese tipo de preguntas, estás de alguna manera empujando que el desarrollo del niño también se mueva, avance hacia un nuevo proceso. Yo sí pienso que la intervención del docente, desde un conocimiento obviamente o desde un criterio pedagógico, que tu función es generar este andamiaje, no decirle lo que tiene que hacer ni cómo tiene que hacer, es muy importante. Yo he trabajado también muchos años de mi vida con niños de preescolar, y a veces una intervención de ese estilo, o sea, yo creo que en ese espacio que tú has puesto, la intervención oportuna, que tú puedas mirar qué está haciendo uno, qué está haciendo otro, en dónde se queda, dónde se traba, qué puedes tú hacer para empujar esa área que el niño se va quedando, es fundamental, no solamente cuando tú traes a los niños al centro y haces un trabajo ya en un proceso dirigido, aún en la parte de trabajo espontáneo es muy importante la observación y la intervención de un docente de manera oportuna para construir ese andamiaje, porque tú sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que le cuesta, qué cosita le falta para dar el salto, tu intervención oportuna, ya te digo, no tiene que ser diciéndole lo que tiene que hacer, pero digo, o diciéndole, ¿y qué tal si hacemos de otra manera? ¿Qué pasaría? Y eso lo haces igual con los universitarios, o sea, cuando uno dice, ¿qué pasa si es que? Y eso lo puedes hacer desde los niños de preescolar. ¿Qué pasa si estoy haciendo patrones y de pronto meto una cosa que no se parece al patrón? ¿Qué pasa si hago eso? Porque el discurso matemático también es muy importante. Así que desde esa edad el niño te puede explicar y trate de explicarte por qué hizo esta elección, por qué no hace, ya es bien importante. O
A mí me parece que en ese momento la intervención del docente para incluso promover ese discurso matemático, ¿por qué lo pusiste aquí? ¿Por qué no lo quieres poner acá? Bueno, ¿cómo hiciste para hacer esta cosa? ¿Cómo hiciste para poner esta rompecabezas? ¿Qué está pasando? Para que él te pueda explicar. Porque la parte de la explicación también, lo que llaman los matemáticos, tengo una idea matemática del discurso matemático, desarrollar el discurso matemático comienza desde esta etapa. Y eres tú la que fomentas esa posibilidad de ese discurso matemático, de alguna manera promoviendo en acción. Ahí ya no te escuchábamos, Lorena. No sé si puedes. Sí. Ahí sí. Entonces eso es un poco mi inquietud, que si bien es cierto, creo que son espacios de mayor libertad, de un trabajo más espontáneo, el papel del docente con esa función específica es fundamental. Gracias, Ana Lorena. Y yo concuerdo contigo, o sea, no estoy diciendo en ningún momento que el profesor debe estar fuera de esta situación, más bien mi propuesta es, el niño está, por ejemplo, en los rincones, el profesor está observando, está mediando, es decir, en esta mediación puede ingresar este tipo de preguntas como preguntas claves que le pueden realizar al niño para este proceso que tú dices de viaje, para que pueda ir formulándose nuevos retos, ¿no? Sí, pero en ningún momento, o sea, lo que yo me iba es al hecho de que el profesor no es el que les va a decir, como puede suceder, mejor tú juegas a esto y mejor tú juegas a lo otro y mejor haces esto y mejor haces lo otro. Es el evitar este discurso de siempre estar dirigiendo o siempre estar imponiendo cierto tipo algún tipo de actividad, inclusive un juego. Y obviamente que en la parte que yo decía, en este segmento en donde va el profesor, donde el niño ya va a demostrar o a mostrar o a graficar o a simbolizar propiamente los descubrimientos que hizo en los rincones, entonces el profesor está ahí para dirigir, ahí sí va a poder ir dirigiendo un poco más con respecto a que mire, el niño haga un miramiento a sus errores o si es que los hubo, a las oportunidades que pueda tener, a los cambios que pueda realizar. Porque, como digo, esto no es que hice el rincón una vez y ya no voy a hacer más, sino que esto se puede repetir varias veces y en la parte de la evaluación puedo yo saber si tantas veces más necesito repetir este tipo de estrategias. Tiene que ser más seguido, tiene que ser siempre, o puedo ya pasar a una cuestión más formal, a un planteamiento más formal. Pues, estoy hablando del grupo entero, ¿no? Y ahí obviamente también voy a ver qué cantidad de niños está listo, porque una gran mayoría está listo para iniciar algo formal. Busco la forma de apoyar a los que están un poco quedándose en el camino, si se puede hablar así, pero si en cambio la mayoría todavía necesita estar en esta situación de buscar sus propias respuestas, entonces me detengo. A lo que voy es a que definitivamente pienso yo, y mi sugerencia o mi petición sería que los programas sean un poco más flexibles en este aspecto, que los programas educativos y que el profesor mismo sea un poco más flexible cuando estamos haciendo procesos de aprendizaje que necesitan algún tiempo, que necesitan ser bien integrados, porque muchas veces por tener que terminar un programa, porque tener que llegar a objetivos ya planteados a nivel de sistema educativo, a nivel de escuela mismo, cortamos estos procesos y es cuando se van a dar este montón de dificultades que después las vemos, quizás no en ese momento, pero que las podremos ver a posterior. Entonces, puede funcionar como algo preventivo, como algo también de apoyo en el aula, ¿no? No sé si estamos de acuerdo. En todo caso, pasamos. Bueno, aquí hay un poco, era una explicación, un ejemplo del proceso
este proceso gráfico asimbólico del que estaba hablando y para ello yo utilicé como la cuestión más común y en las matemáticas de los primeros años el cuadro posicional. Aquí, por ejemplo, he diseñado un tablero posicional y voy a utilizar la base 10. Claro que previamente a esto se entiende que yo ya hice una explicación, más que explicación, el niño fue descubriendo lo que fue la unidad a través de muchos material didáctico, a través de muchos juegos, lo que es la unidad y que tantas unidades me van a dar una decena. Esto lo puedo llevar luego a trabajar con la base 10, que es un material concreto, y plasmarlo gráficamente en un cuadro posicional para luego llegar a la parte simbólica, que es la utilización de los números. Entonces, cuando el niño ya va comprendiendo que, por ejemplo, 43 son 4 decenas y, bueno, perdón, que va a ubicar primero en las 4 decenas y 3 unidades, y que a esto le voy a sumar una decena con las 7 unidades. Entonces, el niño ya después de poner los palitos, va a quitar los palitos, va a dibujar los palitos, igual acá, va a llegar a un resultado, ¿no? La idea es que, como dije, esto es solo un ejemplo de qué es el proceso gráfico simbólico. Y lo que a mí se me ocurrió en este sentido es que también puedo utilizar no solo la base 10, porque a veces la base 10 es un material ya que debemos comprarlo, lo podemos hacer, ¿no? Los palitos, yo hice con cartoncitos, por eso había solicitado algún material, pero vamos a ver si avanzamos con esto. Cartoncitos, pepitas de eucalipto, lo que fuera que esté en nuestro entorno, como para jugar con este material y poder llegar a estos procesos. Entonces aquí yo voy a, aquí yo voy a hacer la suma, hacer el proceso de la suma, la explicación de, primero habremos hecho un inicial de que sumar es aumentar, entonces estoy aumentando las decenas y luego, estoy aumentando unidades y que llego a las decenas. Lo que quería era, es que no sé cómo quitar. Ya. Ya. Bueno, lo que quería era enmarcarme en el sentido de que no debemos perder esta parte de utilizar el material concreto para llegar a situaciones ya simbólicas. Entonces, yo había propuesto un material que saqué de la web, pero que no es exactamente este, pero más o menos, por ejemplo, cuando ya hemos hecho la suma, ya sabemos cómo utilizar el cuadro posicional, ya sabemos sumar, ya sabemos qué son las decenas y cómo se forman las decenas. A partir de las unidades podemos entrar a las sumas con agrupación, y este es un proceso que muchas veces les cuesta a los niños. Al menos hay niños que tienen problemas de lateralidad y que, por ejemplo, me sucedía mucho a mí, que por ejemplo ellos comienzan a sumar por las decenas y cuando se encuentran con sumas con agrupación tienen serios problemas para encontrar un resultado. Entonces, hacer material didáctico que sea con cosas muy sencillas como esta. Voy a dejar de compartir. Eso. Como estas, ¿no? Que, bueno, yo me planteé aquí una suma. Esta suma. Entonces, el niño, por ejemplo, hace 3 más 7. Esto está mal. La suma era así. Es igual a 10, entonces atrás puedo poner inclusive una textura distinta. Puede ser una lija. Cuando llega al 3 más 7, 10, sabemos que la decena no va en el cuadro de las unidades. Como dije, tengo que asegurarme que este niño no tenga una dificultad en la parte de lateralidad, porque puede
puede invertir los procesos, pero en general, este 10, esta decena que está aquí la voy a subir, estoy utilizando mi dedo, va recorriendo el camino por donde va topando otra textura, que finalmente se va a llevarle al punto donde debe estar, que son las decenas, sumar las decenas y llegar al resultado, ¿no? Entonces, las tapitas que yo había sugerido es justamente para que los niños vayan escribiendo en cada tapita su número y puedan, y es que yo no tengo, aquí está, el resultado. Entonces, esto es posterior bueno, no voy a indicarles a la mayoría de maestros, pero es posterior al proceso de saber qué es aumentar, de saber qué son las unidades, de saber qué son las decenas, pero en definitiva, la idea era mostrar material que podemos tener en la clase y que podemos con él reforzar ciertas áreas, ¿no? Como la suma, como la resta también con desagrupación. En el caso de los niños que suman. Y en el caso de niños con los que estamos iniciando el cálculo, yo había propuesto esto de las manitos que cuentan, que también es una idea muy, muy antigua, pero que muchas veces he visto que se propende a decirles a los niños que ya no utilicen sus dedos. Y en esta parte, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los niños van a dejar los dedos, la utilización de los dedos, del momento en que ellos se sientan listos. Entonces, cuando yo decía que trabajamos a partir del cuerpo, las manos son nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo tenemos 10 dedos de las manos y entonces yo hago el conteo con las manos y luego voy reduciendo, siempre uso mi cuerpo, pero luego lo puedo hacer simbólicamente, digamos, o gráficamente de esta manera. Y una vez que el niño ya tiene muy integrado este proceso del conteo, de la suma, del cálculo, del quitar y del poner, entonces él mismo va a dejar de utilizar este tipo de material. Esa es la otra idea. Y la última, que es una propuesta para inicios, digamos, para iniciar o para niños que están con alguna dificultad en contar, era este pedazo de botella, un cartón, pegábamos la botella en el cartón. Voy a hacerlo así rapidito. Lo podemos hacer obviamente en clase, ya lo hacemos de una manera más bonita, más creativa. La idea es ayudar en el conteo con las tapitas. Tengo aquí todos los números del 0 al 9. Tengo una botella al que le puedo diseñar un animalito. Yo había pensado en una tortuga o puede ser una mariposa, que se me haga más fácil. Entonces, puedo hacer el cuerpo de la mariposa, las alas. En fin, digo que voy a alimentar a mi mariposa y que quiero ponerle dos granitos de lo que fuera, ¿no? Entonces, yo he hecho con plastilina, que también estoy trabajando aquí la parte motriz, con plastilina unas bolitas y le pongo dos bolitas a mi mariposa y escojo el número correspondiente. Entonces, le tapo y tengo 2. Pero aquí también puedo hacer un poco de cálculo, ¿no? ¿Y qué ¿Puede pasa bajarle un poquito perdón, Cris, puede bajarle un poco la cámara? Porque... yo puedo introducir uno más. ¿Te acuerdas? Tenía 2 y voy a poner otro más. Entonces, ¿qué número crees que debo poner acá? Entonces, el niño escoge el número y tapona. Entonces, estoy trabajando varios aspectos. En la parte matemática, en la parte, obviamente estoy jugando con esto, pero también la parte motriz, he hecho plastilina, puedo hacer con papel crepé, he hecho los números, así que si estoy en una etapa
de mayor edad en la que puedo ya trazar números, me puedo ir avanzando en la parte simbólica, ¿no? Ya los niños que grafican su número, estoy ya propendiendo a eso. Y bueno, puedo hacer hasta colores, o sea, había pensado en una tortuga y había dicho el color verde justamente porque la tortuga es verde, pero termina siendo ahorita una mariposa, que da exactamente, o sea, la idea es la misma, ¿no? Pero son materiales, a la final, con las que yo puedo construir mi propia clase. Esta es la idea, es decir, el niño construye su clase, el niño construye su propio material y el niño maneja su propio material. Esto es con la idea de que no sea solamente el niño que tiene con dificultad, que sea el niño en general, el estudiante en general, el que quiere participar, el que mira, yo construí esta mariposa y yo en cambio hice las manitos y así tenemos todos un poco de material hecho por cada uno y cada uno lo hemos hecho, ¿no? En exposiciones, en casas abiertas, cada uno demuestra al otro, pero dentro de la clase, hacerlo cotidiano, no hacerlo solo por una presentación, sino constantemente con el objetivo de que sea motivador. La idea en definitiva, con las matemáticas es que iniciemos haciéndolo a través de juegos, que nos quitemos un poco esta reflexión de que solamente esto es para los niños que necesitan apoyo dentro de mi aula. Apoyo necesitan todos los estudiantes. Y si el niño que tiene un requerimiento especial en su proceso de aprendizaje puede ser apoyado por su mismo compañero con el que se divierte haciendo este material, yo creo que van a haber mejores resultados. Vamos a tener niños que primero que van a tener una necesidad por aprender cada vez más de esta forma y obviamente vamos a estar incluyendo realmente. O sea, no sé si es que yo he llegado a expresarme bien en este sentido, porque a donde yo quiero llegar es esto, a ser incluyentes en forma total. No estoy incluyendo solamente al niño que ha venido con un diagnóstico y al niño que ha venido con una dificultad. Estoy incluyendo la materia en todos los niños en la materia. Estoy incluyéndome yo como maestra dentro de este proceso del aula. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería compartirles y agradecerles mucho. No sé si estoy con el tiempo. No sé si tenemos tal vez unos minutitos si alguien tiene una pregunta o algún comentario que desee realizar. Sí, hola, buenas tardes con todos. Me parece muy valioso y muy importante la parte de la CRIS, sobre todo esta parte de que los niños vayan construyendo su propio material, porque al ellos ir construyendo su propio material, es mucho más valioso, porque ellos se apropian su aprendizaje, y entonces lo van a cuidar, van a tratar de ponerlo lo bonito, lo mejor. Entonces ellos cuidan, se motivan en el aprendizaje. Y también es muy valioso este aporte de estos materiales lúdicos que he presentado hoy día, porque, bueno, acá Costa ya está en clases virtuales, y los papitos papás y mamás son los que apoyan ese aprendizaje. Entonces es un material que está a mano, que podemos conseguirlo fácilmente, ahora que ustedes en la Sierra van a integrar a un nuevo año escolar, con todas estas cambios, va a haber el valor de trabajar con material concreto, de material que sea fácil, asequible, que esté en el medio, porque los padres y las madres se convierten en un apoyo fundamental en estos momentos en que estamos trabajando en casa. Y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este taller. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Bueno, entonces para no retrasarnos más, en el chat les subí el link para que por favor nos colaboren con la encuesta. Como les digo, les
lleva unos 10, 15 minutos máximo en responder. Quisiéramos saber un poquito su opinión sobre el taller que acaban de recibir. Y también aprovecho que es el último taller de la tarde para recordarles que el día de mañana seguimos con la maratón para quienes se han registrado a los talleres. Habíamos cerrado el registro el día de hoy, pero en realidad, como no hemos tenido confirmación de todos, todavía tenemos espacio en uno que otro taller el día de mañana, si todavía están interesados. Entonces, entre esta noche y mañana el registro estará todavía abierto para aquellos que quieran hacerlo. Y recordarles también que la próxima semana, a partir del día jueves, se van a retransmitir estos talleres por la página de Facebook de Teachers to Teachers. Entonces, esperamos seguir contando con su compañía. Y una vez más, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana y nos vemos pronto, esperemos.